Buenas tardes todos. Si te parece, señor presidente, al rato nos bajamos para que puedas hacer. Bienvenidos de nuevo a la Casa Toluca del Colegio Mexiquense. Esta es la cuarta y última conferencia del ciclo que organizó el Seminario de Estudios Estratégicos del Colegio Mexiquense, dedicado a las relaciones de México con sus socios estratégicos en Asia-Pacífico. Esta mañana, en la sesión que preside nuestro presidente, el doctor Humberto Benítez Treviño, tendremos la oportunidad de escuchar al señor Takeru Aoyama, que es el consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Japón en México. El señor Aoyama, con una amplia experiencia en México y en América Latina, en lo que a él le corresponde atender, tiene una amplia experiencia, repito, empezó como graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Waseda, una de las universidades privadas, quizá la más importante que tiene Japón. En la carrera diplomática empezó desde una estancia en la Embajada de Japón en Madrid, en España, y después pasó como segundo secretario a la Embajada de Japón en Bolivia, donde continuó su carrera de allí como oficial encargado de las cuestiones relacionadas con intérprete oficial de la embajada y para asistencia del embajador. Ha estado también como director asistente en la División de Política sobre Seguridad del Ministerio japonés, primer secretario conforme avanzó la Embajada de Japón en Holanda, fue primer secretario después en su amplia experiencia en la Embajada de Japón en Irak y pasó a ser director asistente en la División de Cooperación de NGO y en la División de Oceanía, donde fue también el director asistente. Por fin llegó en el 2011 al director asistente de la División México, Centroamérica y el Caribe, para ocupar después la posición de consejero en asuntos internacionales y por fin el director de la División de Procedimientos Internacionales Ministerio. Actualmente, desde el año de 2015, noviembre de 2015, ocupa la posición de consejero en la Embajada de Japón en México. Sí, cómo no. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al embajador Omar Martínez Legorreta, expresidente del Colegio Mexiquense, por terminar este primer ciclo de conferencias Asia-Pacífico-México, que ha sido muy fructífero y que hoy concluye con la conferencia del señor Takeru Aoyama, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Japón en México. Las relaciones de amistad entre México y Japón
Se iniciaron en 1609, cuando un naufragio arrojó al galeón de Manila a las costas orientales de Japón, y todavía éramos nosotros colonia de la Nueva España, pero ahí se inician las relaciones. Más de 2 siglos después, la apertura del Japón al mundo con el ilustrado gobierno del emperador Meiji, más la labor de un ministro muy recordado de México, Matías Romero, hicieron posible la firma del primer tratado de paz, amistad y navegación que se reconocieron ambos países en el siglo XIX, en 1888. Esto fue posible gracias a un geólogo mexicano, astrónomo, científico, Francisco Díaz Covarrubias, que en 1873 encabezó una comisión astronómica mexicana, quien recibió un tratamiento muy amistoso, señor consejero, y que facilitó su propósito de observación de Venus. El siglo XX, en 1923, cuando el gran terremoto de Kanto arrasó la ciudad de Tokio, el gobierno mexicano envió una cantidad considerable en efectivo para la reconstrucción de la ciudad capital. Aquel gesto de amistad, cuando la Ciudad de México sufrió el terremoto devastador del septiembre del 85, fue retribuida, no solamente con apoyo económico de Japón, sino con la reconstrucción para nuestra capital, con delegaciones compuestas de médicos, materiales de curación, inclusive sangre del pueblo hermano de Japón, para ayudar a nuestra reconstrucción. Durante los decenios del 70 y del 80, 1970 y 1980, el mundo contempló, sorprendido, el milagro japonés, como una respuesta de la posguerra del Japón para insertarse como una de las economías más sólidas del planeta, y es cuando surge el concepto de la cuenca del Pacífico, al que siguió el concepto de la región Asia-Pacífico, de la cual México forma parte. En 1992 se constituye la Asociación del Pacífico, con 21 economías, incluyendo México. Y recordemos que un año después México celebró el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos en 1993. Y es una coincidencia que en estos días, en la Ciudad de México, se avanza en la revisión del Tratado de Libre Comercio, en tanto que en Tokio se decide la suerte del Tratado Asia-Pacífico o Tratado de Asociación Económica Transpacífica, que incluye a México, pero fíjense ustedes, y excluye a los Estados Unidos. Ambos acuerdos están así interrelacionados. Por una parte, muchas gracias, Tania, tenemos la actitud beligerante del presidente de los Estados Unidos, y por otro lado, en el acuerdo de asociación económica transpacífica se excluye a los Estados Unidos. En el 2004 se firmó en México el acuerdo de asociación económica entre México y Japón, que entró en vigor en el 2005, y se emitió un comunicado conjunto México-Japón para la Asociación Estratégica Global y el Crecimiento Económico del siglo XXI, que para entrar en vigor en abril de 2012 con el título de Asociación Estratégica Global México-Japón. Una vez más, señor consejero, la fraternidad, la solidaridad, la hermandad de los japoneses quedó acreditada este año con los sismos del 19 de septiembre del 2017, que no solamente nos mandó una fuerte cantidad en efectivo Japón, sino nos mandó grupos organizados para remoción de escombros, gatos hidráulicos de alta capacidad, sierras circulares y algo que nos asombró, aparatos inflables para levantar escombros, que salvó vidas y fue vacionado por los ciudadanos que contemplaron su labor. Como ven ustedes, en la desgracia se conoce a los amigos, en la penuria se conoce a los hermanos. En la desgracia y en la penuria, México y Japón nos hemos conocido e identificado como hermanos.
Lo que acabo de resumir y la interesante conferencia que sigue explican por qué México y Japón sean socios estratégicos en el siglo XXI. De esta forma, le doy a usted la bienvenida, señor Takeru Aoyama, y lo escuchamos con mucha atención. Como tú digas, ¿nos bajamos? ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Sí. Buenas tardes. Antes que nada, yo quiero agradecer esta oportunidad de poder hablar de este tema de las relaciones estratégicas entre nuestros dos países, México y Japón. Mi nombre es Takeru Aoyama. Yo llevo ya 2 años aquí en México. Este mes yo voy a cumplir 2 años aquí en México y principalmente yo estoy encargado de las relaciones económicas entre los dos países. Entonces, con este título me voy a enfocar en el tema más bien de las relaciones económicas entre los dos países, pero hablar de las relaciones entre nuestros dos países, tenemos que también ver un poco la historia del vínculo entre los dos países. Como acaba de indicar el señor presidente, la historia del intercambio entre Japón y México remonta hasta hace 400 años. Aquí he puesto 2 hechos históricos. El primero es Rodrigo de Vivero, ex gobernador interino de las Islas Filipinas, nacido en México, y su comitiva naufragaron cerca de Onjuku, una ciudad pequeña de prefectura de Chiba. De este hecho histórico acaba de presentar señor presidente. Y yo quiero hacer énfasis en el segundo hecho histórico. Ustedes saben que hace 400 años Japón propuso a México realizar un comercio, libre comercio, ¿no? En el año 1613, una delegación dirigida por un samurái que se llama Tsunenaga Hasekura zarpó de un puerto pequeño en el noreste de Japón hacia México.
en aquel entonces todavía la Nueva España. Y esta delegación llegó al puerto de Acapulco el año siguiente, en 1614. La misión, el objetivo de esta delegación es comenzar libre comercio, comercio directo entre la Nueva España y Japón. Es una misión ordenada por el jefe del señorío de Sendai, Masamune Tate. Sendai es una ciudad grande, una de las ciudades principales en el noreste de Japón. Sufrió el gran terremoto en el año 2011, y en esa ciudad se celebró también la conferencia mundial sobre la prevención de desastre en el año 2015. Es una conferencia de las Naciones Unidas, ¿no? Bien, volviendo al tema de esta misión Hasekura, pues durante su estadía en México, ellos pretendieron convencer al virrey de entonces para comenzar el comercio entre México, la Nueva España y Japón, pero no tuvo éxito. Lamentablemente no fue permitido. Entonces, esta delegación decidió viajar hasta España. Cruzó el territorio de la Nueva España hasta Veracruz, de ahí y viajó hasta España, cruzando Océano Atlántico. Y de España ellos caminaron hasta Roma. Cuenta la historia que esta misión tuvo audiencias con Felipe III, rey de España de aquel entonces, y también con el Papa Pablo V. Y a través de estas audiencias trataron de convencerlos de iniciar el comercio entre la Nueva España y Japón, pero no tuvo éxito. ¿Por qué no tuvo éxito? Pues brevemente, en aquella época la represión contra los creyentes católicos o a los misioneros españoles y portugueses en Japón se estaba arreciando porque el gobierno de aquel entonces, señorío de Tokugawa, se daba cuenta, se enteraba de la ambición detrás de esta evangelización. Pues al fin y al cabo, España y Portugal en aquella época trataba de conquistar y dominar regiones ajenas. Estábamos en la época de colonialismo. Entonces, el señorío de Tokugawa estaba muy cauteloso con los misioneros portugueses y españoles, y por fin el gobierno central de Japón optó por la política de aislamiento nacional. Y esta política duró desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, como 250 años, ¿no? Por eso esta misión no tuvo éxito, ¿no? Porque la Santa Sede también estaba cauteloso con esta política de aislamiento del Japón. Entonces no pudo lograr el objetivo de la misión de establecer relaciones comerciales entre la Nueva España y Japón, lamentablemente.
Entonces Tsunenaga Hasekura murió decepcionado en Japón después de 7 largos años de viaje, sin lograr el objetivo de establecer el comercio con la Nueva España. Pero yo quisiera atraer la atención de ustedes respecto a que dicho intento se llevó a cabo en la época del colonialismo, ¿no? Como he dicho, pues en aquella época se admitía prácticamente el hecho de que si un país deseaba algo que no existía en su territorio, pero sí existía en otra región ajena, podría conquistarla y explotar los alimentos y recursos, ¿no? Por eso es significativo que Hasekura haya propuesto la relación comercial en lugar de recurrir a la fuerza para conseguir la mercancía deseada por el pueblo japonés durante la época de la conquista y del colonialismo, ¿no? Bien, este espíritu de samurái, Hasekura Tsunenaga, revivió en el siglo XIX. En 1888 se firmó el primer tratado en términos de igualdad para Japón. Ustedes pueden ver el texto original del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón. Este tratado fue la base para renegociar el tratado con los Estados Unidos, firmado al año siguiente, y también para la firma de otros tratados igualitarios con países europeos. En aquella época, Japón pues, acaba de terminar la época de la política de aislamiento. Como he dicho, la política de aislamiento duró desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Y Japón acaba de abrir sus puertas y acaba de empezar comercio y acaba de establecer la relación diplomática con los países como Estados Unidos y como los países europeos. Pero los tratados concertados con estos países, potencias como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eran los tratados de condiciones desigualitarias. Por ejemplo, este tipo de tratados contenía un artículo que estipulaba extraterritorialidad. ¿Qué significa la extraterritorialidad? Por ejemplo, un norteamericano ha asaltado un banco japonés en Tokio. Normalmente, la policía japonesa arresta a este hombre norteamericano y jueces, tribunal japonés, castiga a este hombre, ¿no? Pero bajo el régimen de la extraterritorialidad,
la policía japonesa, las autoridades japonesas no podían arrestarlo ni juzgarlo. Entonces, ¿quién juzga a este hombre? Juzga cónsul general de Estados Unidos, ¿no? Esto no es justo, pero era así. Tratado de términos de desigualdad era así, ¿no? Pero el tratado que firmamos con México era el primer tratado en términos de igualdad para Japón, ¿no? Entonces, el gobierno de Meiji, emperador de Meiji y el gobierno del Japón, aquella época, como una demuestra de agradecimiento al pueblo mexicano y al gobierno mexicano, ofrecemos un terreno para que el gobierno mexicano estableciera su embajada. Un terreno o un lugar privilegio, ¿no? Está cerca del Parlamento japonés y está cerca de la oficina del primer ministro japonés. La embajada mexicana en Tokio sigue ocupando el mismo sitio, ¿no? Yo creo que es el mejor lugar. En Tokio hay muchas embajadas, pero la embajada mexicana ocupa el mejor sitio, ¿no? Ese terreno fue ofrecido por el emperador de Meiji. Bien, este año 2017 estamos celebrando el 120 aniversario de la llegada de este grupo de inmigrantes japoneses a Colonia Enomoto, a México, ¿no? Y en el año 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, México propuso un tratado de paz con Japón. Como ustedes saben, nuestro país, Japón, en los años 30, nosotros desviamos del camino correcto y ingresamos en un camino erróneo, ¿no? Pues nosotros salimos bueno, nosotros seguimos el camino de aislamiento otra vez. Hicimos amigos con Alemania de nazi y Italia de fascismo y al fin y al cabo nosotros comenzamos la Segunda Guerra Mundial y nosotros
pues sufrimos la derrota y pues en el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y aquel entonces Japón estaba totalmente aislado. Entonces México propuso tratado de paz con Japón y gracias a esta propuesta en el año 1951 nosotros pudimos firmar el Tratado de Paz de San Francisco, haciendo paz con 48 países, ¿no? Y México era uno de los primeros países que ratificaron este tratado, ¿no? Entonces, como el título dice, otra vez México abrió las fronteras de la diplomacia japonesa, por lo que quedamos muy agradecidos por esta gestión del gobierno de México, ¿no? En 2005 entró en vigor el acuerdo de asociación económica Japón-México. En la foto ustedes pueden ver el presidente de entonces, señor Fox, y primer ministro japonés de entonces, señor Koizumi, acaban de firmar el acuerdo de asociación económica en el año 2004. Y el año siguiente, 2005, terminados procesos en ambos países, entró en vigor este tratado, este acuerdo. Lo pueden llamar este acuerdo también FTA, el Tratado de Libre Comercio. Pero como hay varios capítulos, no solamente de comercio, lo llamamos acuerdo de asociación económica. Entonces, al principio de esta plática he mencionado el samurái Tsunenaga Hasekura. La misión de este samurái era abrir el comercio con México y entre México y Japón, ¿no? Hace 400 años. Y su sueño pues se concretó dando frutos a través de este acuerdo. Se han duplicado el volumen del comercio entre los dos países durante esta década, desde la entrada en vigor de este tratado. Y bajo este tratado se estableció el Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios y hasta ahora se ha reunido 9 veces hablando de varios temas, ¿no? Para mejorar el ambiente de negocios, sobre todo aquí en México, entre Japón y México, ¿no? Bien, como ustedes pueden ver en el gráfico, desde la firma de este tratado, este acuerdo, 2004, el volumen del comercio entre los dos países ha aumentado 124%, o sea, más de doble. Y 4,4% de la importación en México proviene de Japón, ocupando el cuarto lugar mundial, después de los Estados Unidos, China y la Unión Europea. Se dan cuenta de que todos los años marcan pero
importante es qué significa el significado de comercial. México importa autopartes materiales de Japón en gran cantidad de estas cosas, estos artículos, que aquí en México fabrican autos, por ejemplo, los exportan al mercado estadounidense, a Canadá, a América Latina y a Europa. Pues en total, México está ganando, ¿no? México tiene superávit comercial, de todo con los Estados Unidos. Entonces, no hay que caerse en miopia, no hay que ver solamente este fenómeno, comercial con Japón. ¿Qué quiero que quiero decir? Bueno, es importante analizar lo que significa el contenido de porque yo quiero enfatizar esto porque algunas personas no entienden qué significa el bien, sí que es la inversión japonesa en México. El número de empresas japonesas aquí en México, gráfico, plano izquierdo. Durante 5 años, en estos 5 años, número de empresas japonesas aquí en México ha doblado desde unas 500 hasta 1111, ¿no? Ahora ya tenemos más de 1000 empresas aquí en México. El gráfico rojo es el número de empresas aquí en México. El gráfico amarillo es el número de empresas japonesas en Brasil. Y el gráfico en el color púrpura es el número de empresas japonesas en Rusia. Lo importante es que está aumentando aquí en México las empresas japonesas con el ritmo muy alto, ¿no? Y como aumentan las empresas, incrementan también el número de residentes japoneses aquí en México, ¿no? Ya tenemos, como ustedes pueden ver a la derecha, 11,000 japoneses aquí en México. Y sobre todo, las inversiones japonesas hoy en día se enfocan en la región del Bajío. Número de empresas japonesas. El gráfico rojo es 6 estados de Bajío. Como ustedes pueden ver, en estos 4 o 5 años ha aumentado 5 veces en la región del Bajío las empresas japonesas. Y en la Ciudad de México permanece casi igual, ¿no? Y residentes japoneses también ha aumentado muchísimo en la región de Bajío, ¿no? Y como he dicho, sobre todo
en el sector automotriz. Tal vez ustedes sepan que Nissan tiene larga historia aquí en México. Nissan estableció hace medio siglo en Cuernavaca su primera planta, pero su segunda y tercera planta está en Aguascalientes, mientras Honda y Mazda abrieron sus plantas en el estado de Guanajuato en el año 2014. Y Toyota tiene su fábrica en Baja California, pero anunció el año pasado y comenzó construcción de nueva planta en el estado de Guanajuato. Entonces, México ya se convirtió en el quinto centro de producción de las empresas japonesas automotrices en el año 2016, superando Indonesia, ¿no? Y ahora aquí ustedes pueden ver visitantes. Gráfico del lado izquierdo, el número de visitantes de México o los mexicanos a los países asiáticos. El número de mexicanos que visitaron Japón el año pasado, 43,000, ¿no? Más o menos. Y número de visitantes, al lado derecho, número de visitantes asiáticos a México, ¿no? Los japoneses que visitaron el año pasado México son 132,000, ¿no? Más o menos. Y están aumentando, ambos lados están aumentando, ¿no? Yo quiero mencionar 3 hechos simbólicos que cuentan esta tendencia de aumento de las relaciones económicas entre México y Japón. Primero es el establecimiento del Consulado General en la ciudad de León el año pasado, enero del año 2016. Como hemos visto, en la región de Bajío está aumentando las empresas japonesas, de modo que también los residentes japoneses están aumentando. Entonces, para responder a la necesidad de estos ciudadanos japoneses, de los residentes japoneses, para el trámite y todo, nosotros abrimos la oficina del Consulado General en la ciudad de León. Y este consulado tiene, bueno, la jurisdicción del Consulado General es en 6 estados. Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. Aunque algunos mexicanos dicen que Zacatecas no es la región de Bajío, pero bueno, estos 6 estados ya están en bajo de la jurisdicción de este Consulado General. Segundo acontecimiento importante que simboliza el aumento de las relaciones económicas y comerciales entre México y Japón es la apertura de la oficina del periódico Nikkei, Nikkei Shimbun, Nihon Keizai Shimbun, en español, periódico de la economía japonesa o algo así, ¿no? Es el periódico como aquí financiero o economista, ¿no? Es el periódico más leído entre los hombres de negocios de Japón. Y este periódico abrió su oficina en la Ciudad de México. Hoy día los medios de la comunicación se enfrentan con desafíos
como Internet News. Entonces, tiende a cerrar sus oficinas en el exterior, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión de este periódico japonés de abrir la oficina en la Ciudad de México es algo audaz, ¿no? Y es importante porque el sector empresarial del Japón puede leer en este periódico la situación actual de la economía mexicana todos los días, casi todos los días, ¿no? Y tercer punto, tercer acontecimiento importante que simboliza el aumento de las relaciones económicas es el comienzo del servicio del vuelo directo entre México y la ciudad de Tokio por una compañía aérea del Japón, All Nippon Airways, en breve ANA. Esta empresa empezó su vuelo directo diario, todos los días, entre la Ciudad de México y Tokio el pasado mes de febrero. Y para competir con este vuelo directo de ANA, Aeroméxico también aumentó el vuelo directo entre las dos ciudades de 5 días a la semana a todos los días en el mes de marzo de este año. Por lo tanto, tenemos ya todos los días 2 vuelos directos, uno de la compañía aérea japonesa y el otro de la mexicana. Por lo tanto, esperamos que baja el precio de boleto, ¿no? Entonces, esta tendencia yo creo que va a aumentar aún más, ¿no? Bien, entonces, estas empresas japonesas establecidas aquí en México están muy interesadas y también un poco preocupadas en la renegociación de NAFTA, que comenzó el pasado mes de agosto. Sobre todo el sector automotriz, ¿no? Pero desde el establecimiento de la nueva administración de Estados Unidos, dirigida por el señor Trump, las empresas japonesas aquí en México no han cambiado su estrategia ni no han reducido sus negocios, sus operaciones aquí en México. Más bien, yo creo que esta tendencia de aumento de inversión japonesa va a continuar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las empresas japonesas, los inversionistas japoneses, confían en México, ¿no? A pesar del nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Yo quiero barajar 5 o 6 puntos. En primer lugar, los sucesivos gobiernos mexicanos, desde el gobierno del presidente Salinas por ahí, mantiene una política macroeconómica muy estable, teniendo en cuenta las dos experiencias de la crisis económica. La primera experiencia es la crisis de la deuda externa en los años 80 y la otra es la crisis monetaria en el año 1994. Entonces, el gobierno de México siempre mantiene la política macroeconómica muy sólida. Por ejemplo, en 2006 se registró el equilibrar los ingresos y los gastos de hacienda pública y de esta manera
se prohíbe prácticamente, en principio, presupuesto con déficit, ¿no? O, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, pues el gobierno se dispone de las reservas de divisas en abundancia, como 2 veces más que la cantidad de la deuda externa a corto plazo. En los años 80, la deuda externa tenía 2 veces más que la reserva de divisas, ¿no? Entonces, al contrario, hoy día 12 veces más de la deuda externa, ¿no? Y desde la elección del señor Trump el año pasado, se habla mucho de la palabra incertidumbre, pero yo creo que la Secretaría de Hacienda y también el Banco de México ha hecho un buen trabajo para defender el peso y también contener la inflación. Y los banqueros japoneses que están aquí trabajando evalúan altamente esta gestión, esta política de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, o para defender el peso, ¿no? Entonces, el primer punto es la política macroeconómica muy estable de México. El segundo punto que atrae la inversión japonesa es la política de libre comercio, que también se ha mantenido en estas 2 décadas, ¿no? Ya México tiene el Tratado de Libre Comercio con 11 países, y esto equivale a que México tiene acceso libre con el mercado, que representa 58% del Producto Interior Bruto del mundo, 58% del PIB mundial, ¿no? Y también esto significa que México tiene el acceso libre al comercio con 1.150 millones de habitantes, ¿no? Entonces, con esta política de libre comercio, México ha podido aumentar su comercio y también atraer la inversión extranjera directa, y ya se ha despedido definitivamente de una política económica dependiente de la exportación de recursos o productos primarios como petróleo. En el año 1982, 78% de la exportación total de México era de los productos petroleros. Pero esta cifra bajó hasta 6% en el año 2015. Mientras tanto, hoy día 78%, casi 80% de la exportación mexicana es de los productos manufactureros como automóviles. Entonces, ustedes pueden ver que en estas 2 o 3 décadas, México ha tenido éxito en cambiar totalmente la estructura de la economía, ¿no? La estructura de economía y comercio, totalmente. Y en América Latina no hay ningún país, no podemos encontrar ningún país más de la mitad de cuya exportación total
los productos fabricados, manufactureros, ¿no? Solo México en América Latina, ¿no? Por ejemplo, Brasil todavía depende de la explotación de los recursos minerales y también alimentos, y depende mucho del mercado de China, por ejemplo, pero México no depende del mercado de China, ¿no? Entonces, la economía mexicana ya no es precaria porque no depende de la exportación de los recursos primarios y el altibajo fluctuación del precio de productos primarios no afecta a la economía mexicana, ¿no? Y por eso el sector privado de Japón presta mucha atención a la economía mexicana y tiene confianza en la economía mexicana, ¿no? Además de estas dos políticas, macroeconómica y de libre comercio, podemos destacar que México se sitúa en un lugar estratégico. Está situada en medio de América, ¿no? Está muy cerca del mercado estadounidense, de América Latina, y ambos lados, el lado del Pacífico y el lado del Golfo de México, tienen puertos grandes y pueden importar y exportar a través de estos puertos. O sea, México está situada en un lugar estratégicamente muy bueno, ¿no? Y también la población mexicana, que es bastante joven. México, la población de México es ahora 127 millones. Hace 2 años superó la población japonesa y ahora se sitúa a 10º lugar después de Rusia, ¿no? Y la edad media, edad en promedio de esta población mexicana es como 29 años o 30 años. Según los datos cambia un poco, pero 29 años, ¿no? Más o menos. Entonces, esto significa la economía de México tiene mucho futuro, ¿no? La edad media de la población japonesa es 46 años. Nosotros somos viejos. De hecho, nuestro país se enfrenta con un serio problema, que es envejecimiento de la sociedad, ¿no? Es un desafío para nosotros, ¿no? Y además México tiene mano de obras de calidad. He hablado con los empresarios de Toyota y también ingenieros de Nissan aquí en México, y todos dicen que aquí el nivel de los ingenieros, el nivel de ingenieros mexicanos es muy alto. Y algunos de ellos, sobre todo los ingenieros de Nissan, tienen experiencia de haber trabajado en los Estados Unidos y pueden comparar el nivel de los ingenieros estadounidenses. Ellos dicen que aquí la calidad de mano de obras, la calidad de los ingenieros mexicanos es más alta que la de estadounidenses, ¿no? Entonces, mucha gente dice que aquí la mano de obra es barata, es cierto, y es una ventaja, pero además de ello, quiero enfatizar que aquí la mano de obras tiene la calidad, ¿no? Y además, en el 6º lugar, quiero destacar la reforma estructural que está avanzando el actual gobierno del presidente
Peña Nieto, sobre todo la reforma energética, porque está dando más oportunidades de negocios, no solamente a las empresas mexicanas nacionales, sino también a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, estos puntos, estas condiciones favorables, está atrayendo las inversiones extranjeras. Y por eso, a pesar de la incertidumbre que está originando, está causando Twitter de Trump y lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, las empresas japonesas o sector privado de Japón sigue teniendo confianza en el futuro de la economía mexicana. Entonces, yo quiero decir que los mexicanos también pueden tener confianza, autoconfianza en la economía mexicana, su propia economía, ¿no? Digo esto porque algunos mexicanos están un poco pesimistas en el futuro de la economía mexicana, teniendo en cuenta la renegociación de NAFTA. Pero, como he dicho, tiene muchas condiciones positivas y favorables. Entonces, ustedes pueden tener confianza en sí mismos, ¿no? Bien, ahora quiero hablar un poco de la situación de la comunidad internacional, sobre todo la economía mundial. El año pasado se vivieron algunos movimientos políticos, conmociones políticas, como el Brexit y también la elección del señor Trump como presidente de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que estos acontecimientos políticos no determinan ni controlan la orientación de la economía mundial. En efecto, la economía mundial está yendo bien. La dirección que está yendo la economía mundial no está mal, más bien es alcista. Por ejemplo, si comparamos con la situación económica hace 3 años, cuando el precio de petróleo empezó a caer y la economía de Brasil, por ejemplo, se enfrenta con problemas y la bolsa de valores en Shanghai, en China, empezó a caer hace 3 años. Ahora la economía mundial no está mal, ¿no? Entonces, a pesar de los acontecimientos como Brexit y la elección del señor Trump, creo que la economía mundial no está mal. Pero en el área del comercio sí que hay, nosotros nos enfrentamos con un problema. Presidente Trump manifestó la salida de los Estados Unidos de TPP y giró su política comercial desde el sistema multilateral a la negociación bilateral. Por supuesto, nosotros debemos analizar cuidadosamente que esta gira de la política comercial de los Estados Unidos significa o no significa que está tomando la política de proteccionismo, ¿no? Pero pues nosotros estamos
enfrentados a un problema serio en el área de comercio. Sobre todo México está ya negociando con los Estados Unidos y Canadá la modernización de NAFTA. Mientras tanto, ahora China está extendiendo su influencia económica. En el Foro Económico Mundial de Davos este año, el secretario general del Partido Comunista de China, como ustedes recuerdan, Xi Jinping, pronunció un discurso en el que puso énfasis en que China es el líder del libre comercio. China es el líder del libre comercio, ¿no? Los medios de comunicación en el mundo reportaron este hecho con sorpresa. Pero yo creo que esta reacción de los medios de comunicación no está acertada. Los que se sorprendieron no están acertados. Porque China ha sido el beneficiario o ganador más grande de la globalización, ¿no? En estos años. En el año 1989, recuerdan ustedes que ocurrió el incidente de Tiananmen. Pero a pesar de este incidente de Tiananmen, los Estados Unidos y otros países seguimos alentando a China para que China pudiera ligarse o entrar en el sistema del libre comercio. Y gracias a esta política de alentamiento, en inglés se dice engagement policy, China en el año 2001 logró ingresar en la WTO, la OMC, ¿no? Y de esta manera el sueño de China de desarrollar su economía se convirtió en la realidad. Y tras la crisis financiera a escala mundial en el año 2008 y 2009, causada por Lehman Shock, China se volvió más confiada en la posición de su país dentro de la globalización. En 2012, Xi Jinping fue nombrado secretario general del Partido Comunista de China. Y el año siguiente, 2013, China propuso la iniciativa para el desarrollo económico mundial. Esta iniciativa se llama Un cinturón, un camino, ¿no? Y ciertamente esta propuesta ha tenido éxito. Bueno, y hoy día la coexistencia y la mutua prosperidad a través de una mayor apertura hacia el exterior es el lema de la diplomacia china. Sin embargo, como hemos visto, los que apoyaron al señor Trump para que fuera electo presidente de los Estados Unidos fueron aquellas personas que se opusieron al globalismo, ¿no?
sea, China dice que nosotros somos líder del globalismo. Es el ganador, mayor ganador de la globalización. Mientras tanto, en Estados Unidos, los que odian o los que están en contra del globalismo eligieron al señor Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí se ve, podemos observar traslado del poder de los Estados Unidos hacia China. Debido a diferencia entre China y los Estados Unidos en cuanto a sus posicionamientos en la globalización, se puede considerar que ya no es difícil, no es sencillo, no es fácil para las dos potencias encontrar nuevamente un beneficio mutuo entre ellos, ¿no? Por cierto, tenemos que tener cuidado con esta expansión de la economía china, porque pues sobre todo los países asiáticos muestran, andan cautelosos con esta tendencia de aumento de la influencia económica de China. Se oyen las críticas sobre la falta de libertad y transparencia, por ejemplo, así como el escaso dominio de leyes, falta de imperio de la ley. También algunos dicen que China no comparte los valores básicos con nosotros, como la democracia, libre comercio, reglas internacionales, ¿no? Bien, entonces, en esta coyuntura, ¿hacia dónde se dirigirá el sistema de libre comercio en la región de Asia-Pacífico? ¿Y qué papel deben desempeñar Japón y México para el futuro del sistema de libre comercio en esta región? Como los dos países somos promotores del libre comercio y cuya relación de intercambio se remonta hasta 400 años, ¿no? Yo creo que clave es TPP. La semana pasada en Vietnam celebramos la reunión ministerial de los 11 países. Falta Estados Unidos porque salió de TPP y ahora somos 11 TPP. Se llama TPP 11. Y en esta reunión los ministros llegamos a un acuerdo de un acuerdo marco sin Estados Unidos. Nosotros vamos a continuar trabajando para elaborar un texto de nuevo acuerdo con el cual TPP-11 pudiera entrar en vigor, ¿no? Sin Estados Unidos, pero siempre esperando el regreso de los Estados Unidos, lo cual ha sido una buena noticia. Queríamos confirmar este acuerdo en la reunión cumbre entre 11 países, pero parece que el primer ministro Trudeau de Canadá dijo que eso no es el momento para confirmar este acuerdo al nivel de
los líderes, ¿no? Entonces, pospuso la reunión de líderes, pero a nivel ministerial ya tenemos acuerdo de seguir trabajando, elaborando el texto en concreto. Entonces, como el señor presidente Peña Nieto dijo, el TPP-11 todavía está en la ruta, ¿no? En la ruta correcta, ¿no? Y yo creo que en esta reunión ministerial, el papel que desempeñó México era muy importante, muy importante. Y este TPP-11, nosotros, Japón, también nos consideramos que hemos hecho un buen trabajo. Mostramos el liderazgo para que 11 países pudiéramos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, México y Japón hemos podido desempeñar el papel principal en esta negociación, ¿no? Como ustedes saben, TPP tiene varios capítulos nuevos, modernos, para esta generación, siglo XXI. Y entiendo que en la negociación de NAFTA, los negociadores tratan de incluir en la nueva NAFTA estos capítulos acordados en TPP, capítulos tales como e-commerce, comercio electrónico, competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, TPP tiene reglas muy modernas, se llaman WTO Plus, OMC Plus, o incluso OMC Extra, WTO Extras. Entonces, por eso es muy importante que este acuerdo TPP entre en vigor cuanto antes. Y por eso México y Japón trabajamos mucho, a pesar de la salida de los Estados Unidos, para establecer el nuevo orden del libre comercio aquí en esta zona, en esta región de Asia y Pacífico, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver la página Asociación Estratégica Global. Visitas recíprocas de los primeros mandatarios en el año 2013 y 2014. Y bueno, en la reunión de APEC, en la cumbre de APEC, la semana pasada, el presidente Peña Nieto y el primer ministro Shinzo Abe tuvieron la reunión bilateral en la ciudad de Da Nang, Vietnam, otra vez. También visitas recíprocas de los cancilleres. Por ejemplo, la última visita es de la visita del señor Videgaray a Japón, julio de 2017, este año. Intercambio parlamentario. O sea, tenemos visitas recíprocas a varios niveles, ¿no? Y por último, socio estratégico global. Tenemos varias áreas, muchas áreas. Y para hablar de todas las áreas de cooperación como socios estratégicos, necesitamos varias horas. Entonces, como he dicho, me he enfocado
en el tema de la economía. El primer punto, ¿no? Profundización destacable de la relación económica. De este tema yo he hablado hoy día, pero también hay otros puntos, otros temas. Cooperación en el ámbito multilateral e internacional. Por ejemplo, democracia, valores comunes, democracia, derechos humanos, libre comercio, cooperación en amplios temas. Desarme, no proliferación, cambio climático, seguridad humana. Y nosotros, México y Japón, somos miembros de varios foros, no solamente de las Naciones Unidas, sino también de la G20, APEC, OECD y también TPP, como he dicho, ¿no? Entonces, en estos ámbitos podemos cooperar siempre, y también intercambio cultural y académico. Este mes, a finales de este mes, noviembre, vamos a celebrar la tercera cumbre de rectores japoneses en la ciudad de Hiroshima, en el que participan más de 30 rectores, de las 30 universidades de México, ¿no? Bien, ha pasado 1 hora y 20 minutos. He hablado demasiado, pero si tienen preguntas, tiene espacio de preguntas.